El sol de octubre golpeaba las ventanas de nuestra cocina, brillando sobre los frascos de pepinos en vinagre que acababa de cerrar. Mis manos olían a eneldo y a hojas de grosellero, ese aroma que se impregna en la piel tras 30 años de vida en el campo. Me limpié las palmas instintivamente con el delantal bordado con asianos, mientras veía de reojo la pila de cuadernos sin corregir. Mañana, la clase de 11º tenía una redacción de literatura, debía preparar un análisis de errores comunes. Últimamente, los chicos ya no sabían ver el subtexto en los clásicos. El regalo de cumpleaños de mi hija mayor el año pasado. Se oyó el chirrido de la puerta de entrada. James había vuelto antes de lo habitual, entre semana, rara vez llegaba a casa antes de las 6. Algo en el sonido de sus pasos me hizo quedarme inmóvil. Después de 3 décadas de vida en común, se aprende a leer el estado de ánimo del esposo por los signos más pequeños, por cómo se quita los zapatos, por cómo cuelga la chaqueta, por cuánto tiempo se demora en el recibidor. Cuando entró en la cocina, supe al instante que había ocurrido algo irreparable. James estaba en el umbral, encorvado. Evitaba mirarme a los ojos. «Tenemos que hablar, Catherine», su voz sonaba apagada, como si viniera de lejos. Me quité el delantal con lentitud y lo colgué cuidadosamente en el gancho. Esa costumbre del orden, tan arraigada tras años de enseñanza, ahora me parecía ridícula, pero me ayudaba a mantener la compostura. «Me voy, Catherine. Con otra mujer». Extrañamente, mi primer pensamiento fue, que simple lo dijo, como si anunciara que iba a comprar pan. 30 años de vida juntos resumidos en una sola frase corta. ¿Quién es? Mi propia voz me pareció ajena, mecánica. Y entonces James empezó a hablar. Rápidamente, con un entusiasmo casi juvenil, completamente fuera de lugar, sobre cómo conoció a Britney en el sanatorio al que yo misma lo había enviado tras el infarto. Sobre lo joven que era, lo comprensiva, lo bien que lo había cuidado. 25 años. Dios mío. Es solo 4 años menor que nuestra Rose. Basta, levanté la mano, deteniendo ese torrente de confesiones. No quiero detalles. Él se quedó en silencio a mitad de frase, y en ese silencio se hizo especialmente audible el tic-tac del reloj antiguo en la sala. Aquel que sus padres nos regalaron para la boda. Para medir el tiempo, dijo entonces mi suegra. Me pregunto si ella suponía que ese tiempo feliz tendría un final. Mientras James hacía la maleta, yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando nuestro jardín. Los manzanos que plantamos juntos hace años ya estaban viejos, pero aún daban frutos. En mi cabeza revoloteaban fragmentos de pensamientos. Sobre los cuadernos de 6º grado que aún no había corregido. Sobre qué mañana debería regar los geranios. Sobre que nunca llegué a escribir un verdadero poema. Y eso que de joven soñaba con ser poeta. El sonido de la puerta al cerrarse sonó como un disparo. Solo entonces me permití sentarme, no, desplomarme, en la silla. Mis manos fueron solas al viejo álbum de fotos. Ahí estamos James y yo, jóvenes. Yo con un vestido blanco y cuello de encaje, él con un traje prestado, porque no tenía uno decente. Nuestra primera casa en el viejo edificio para maestros, un sofá hundido, montones de libros en el suelo, geranios en el alféizar. Ahí está Lily dando sus primeros pasos. Y Rose, yendo al primer día de escuela. El viejo reloj de la sala marcaba el paso del tiempo, tic-tac, tic-tac, como recordando que el tiempo no se detiene, ni siquiera cuando se desmorona una vida entera. Pasé los dedos por la foto donde estamos todos juntos frente a ese reloj.
Siempre fue algo así como un altar familiar. Finalmente, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero, por alguna razón, no podía llorar. Solo miraba cómo los últimos rayos del sol de octubre se apagaban lentamente sobre la esfera del reloj, marcando ya un tiempo completamente distinto. Me senté a la mesa de la cocina, mirando por la ventana que se oscurecía. El crepúsculo caía rápido, como siempre pasa en octubre, pero no quería encender la luz. En la penumbra, el pasado se veía más nítido que el presente. Hace 30 años llegué aquí siendo una jovencita inexperta. Recuerdo cómo caminé por la calle principal, la única asfaltada del pueblo, con una maleta donde la mitad del espacio lo ocupaban libros leídos hasta el desgaste. Pensaba que sería algo temporal, cumpliría los 3 años obligatorios y me iría a la ciudad. Escribiría, publicaría en revistas prestigiosas. Catherine, no vayas a perderte en ese rincón olvidado, decía mamá, secándose las lágrimas con la esquina de su pañuelo. Pero me quedé tan profundamente que ahora ni me imagino en otro lugar. El primer año fue duro. No sabía cómo encender la estufa, todo se llenaba de humo. El agua era del pozo, el baño estaba en el patio. Y sobre todo, el silencio. Por las noches era tan intenso que zumbaba en los oídos. Solo la poesía me salvaba. Escribía en un cuaderno viejo con tapas duras, mientras los otros jóvenes maestros iban a bailar al club. Y luego, apareció James. Recuerdo ese día con todos sus detalles. Había llamado a la pizarra al hermano menor de James, Mac, por no haberse aprendido un poema. Y justo entonces entró al aula un muchacho alto, con un overol de trabajo. Vengo a disculparme por mi hermano. Perdónelo, señora Hall, papá está enfermo y Mac me ayuda en casa. La voz, tranquila, firme. Y esa mirada, tan confiable. Empezó a acompañarme después de las clases. El camino era largo, atravesando todo el pueblo, pasando el viejo molino, luego a lo largo del río. Hablábamos de todo. Él me contaba sobre su apiario, en ese entonces tenía 3 colmenas. Y yo le recitaba poesía. Recuerdo que una vez cité: «Me gusta que usted no esté enfermo por mí». Y él sonrió, con cierta ironía. Es bonito. Pero la vida es más simple que eso. Nuestro pueblo es pequeño, apenas 120 casas. Al mes ya todos sabían que James visitaba a la nueva maestra. Las mujeres en el pozo murmuraban: «Seguro que hay boda para el otoño». Y acertaron. En septiembre nos casamos. La boda fue sencilla pero alegre, las mesas puestas directamente en el patio, bajo el manzano que ese año floreció tarde. El acordeón del vecino, los niños correteando, robando caramelos de la mesa. Y lo más importante, el reloj. Ese. Recuerdo cómo mi suegro lo trajo solemnemente, con cuidado, como si llevara a un bebé en brazos. Esto, dijo, no es solo un reloj. Es memoria y tiempo. Mi abuelo lo trajo de Alemania, de la guerra. Sobrevivió bombardeos, mudanzas, y nunca se detuvo. Mi madre no vino a la boda. Estaba ofendida porque me quedaba en el pueblo. Si tu padre estuviera vivo, dijo, no te permitiría enterrar tu talento. Pero yo pensaba entonces, ¿qué talento? Hay tantos que escriben. En cambio, una familia, solo se tiene una. Después nació Lily, fuerte, gritona. 2 años después vino Rose, mi calladita. Ya no quedaba tiempo para escribir versos. ¿Y sobre qué iba a escribir? Pañales, noches sin dormir,
recetas de sopa. El cuaderno con poemas quedó guardado en el viejo aparador, entre los suéteres de invierno. Se fue desvaneciendo en medio de las preocupaciones, en esa carrera interminable entre la escuela y la casa. Catherine, hay reunión de padres. Mamá, necesito ese informe para mañana. Señora Hall, revise los cuadernos. Esposa, es hora de cosechar las papas. Y así, día tras día, año tras año. Un timbrazo del teléfono me arrancó de los recuerdos. En la pantalla aparecía, Lily. El corazón me dio un vuelco. Mi hija nunca llama tan tarde. Mamá, papá no contesta el teléfono desde hace 2 días. ¿Está todo bien con él? La voz de Lily temblaba de preocupación. Cerré los ojos un momento, reuniendo fuerzas. ¿Cómo decirle a mi hija que su padre, su confiable, firme padre, se había ido con una mujer que podría ser su hija? Lily, hijita, mi voz se quebró, traicionándome. Se fue de casa. Con otra mujer. Del otro lado de la línea cayó un silencio pesado. Y luego escuché a Lily decir con voz apagada. Salimos ahora mismo. 3 horas después, se detuvieron 2 autos junto al portón, el viejo Ford del esposo de Lily y el flamante Volkswagen de Rose. Las chicas entraron a la casa casi al mismo tiempo. Tan distintas, mis niñas. Lily, con un suéter de casa, el pelo alborotado, con su hijo en brazos, entrecerrando los ojos por el sueño. Rose, en un traje formal, aunque había cambiado los tacones por unos mocasines cómodos. No lo puedo creer, dijo Lily, dejándose caer en el sofá y abrazando fuerte a su hijo. Papá no haría algo así. Él siempre decía que la familia es sagrada. Las personas cambian, hermanita, dijo Rose, sentándose en el brazo del sillón y apoyando una mano en mi hombro. La crisis de la mediana edad no perdona a nadie. Crisis a los 60 años. Estalló Lily, pero se detuvo al notar que Alex, su hijo, se estremecía asustado. Y de pronto, recordé agosto del año pasado. Hacía un calor insoportable, el termómetro marcaba 38 grados a la sombra. James trabajaba en el apiario, ya no 3 colmenas como en la juventud, sino 15. Regresó al atardecer, pálido, llevándose la mano al pecho. Me falta el aire. Luego, el hospital, los sueros, las noches de guardia. Le leía en voz alta los mismos textos que usaba en clase con mis alumnos de literatura. Él escuchaba con los ojos cerrados y a veces murmuraba. Léeme otra vez, lo del jardín, Catherine. Cuando lo dieron de alta, vendí mis aretes de oro, regalo de mamá por mis 30, y le compré un pase para un sanatorio. Necesitas recuperarte, James. Ahí hay buenos tratamientos y el aire es curativo. Deberías haberlo visto al volver del sanatorio, era otro. Volví del recuerdo al sentir la mirada atenta de Wendy, mi vieja amiga y bibliotecaria de la escuela. Se había pasado un momento por casa y ahora estaba sentada con nosotras a la mesa, removiendo con la cucharita su té ya frío. ¿Te acuerdas de cuándo se compró ese traje nuevo? Y ese teléfono moderno. ¿Sabes, Catherine? Wendy bajó la voz, aunque las hijas ya se habían llevado a Alex a dormir. Hace tiempo que quería decírtelo, cuando un hombre a los 60 de pronto empieza a florecer, no hay que ser adivina. Eso significa que hay otra mujer. Yo vi las señales. Las palabras rasgaban la garganta. Como escondía el teléfono cuando yo entraba. Como se volteaba a leer un mensaje. Incluso empezó a usar perfume. Él, que toda la vida se conformó con una colonia barata.
¿Por qué no dijiste nada, mamá? Rose volvió tan silenciosamente que me sobresalté. Tenía miedo, pasé la mano por el hule de la mesa, alisando pliegues imaginarios. Pensé, tal vez me lo imaginaba. Tal vez se le pasaría. ¿Sabes qué es lo más terrible? Rose se sentó a mi lado, me tomó de la mano. Estás hablando de tus sentimientos, de tus miedos, pero todo es sobre él. Sobre papá. Sobre la familia. ¿Y tú qué quieres? Ahora, para ti. No para los demás. Bajé la vista hacia mis manos. Manos de maestra de pueblo. Manchadas de tinta que no se iba, con callos por trabajar la tierra. La derecha temblaba un poco, por los nervios, por el cansancio. Durante 30 años viví haciéndome una sola pregunta: ¿qué puedo hacer por ellos, por mi marido, por mis hijas, por mis alumnos? ¿Y por mí? ¡Qué extraño! Ni siquiera sabía por dónde empezar a responder esa pregunta. En el pueblo, las noticias vuelan más rápido que el viento. Para la tarde del segundo día después de que James se fue, todo el pueblo ya zumbaba como un panal molestado. Lo notaba por las miradas, por las frases que de pronto se cortaban. Pero bastaba con que me alejara un poco. SHHH. Cuéntalo. Vaya, qué escena se montó el hombre en sus últimos años. La vendedora, por vieja amistad, intentó consolarme. Ya sabes cómo son los hombres, como moscas, van donde está lo dulce. Y yo quería gritar. 30 años. 30 años. ¿Y yo qué soy? ¿Una mermelada para moscas? En la oficina de correos, Dolores, al entregarme la pensión, suspiró. ¡Ay, estos viejos perros! El mío, que en paz descanse, también quiso enredarse con la de la cantina al final. Pero una pulmonía lo puso en su sitio. Tomé el dinero en silencio y salí. Los chismes quemaban como ortigas bajo los pies descalzos. Ayer vino Cheryl, la directora de la escuela. Se sentó en la cocina, durante mucho rato no soltó la taza de té. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones, Catherine. Descansar, recuperarte un poco. Solo negué con la cabeza. ¿Y quién va a terminar literatura con el 9º grado? Hoy di clase. Miraba a las chicas, que estaban en silencio, y por primera vez en 20 años vi la novela con otros ojos. Todas las familias felices se parecen unas a otras, cada familia infeliz lo es a su manera. La voz no temblaba. Solo los dedos apretaban con más fuerza la tiza. Y entonces Alice, la mejor alumna, preguntó de pronto. Señora Hall, ¿usted qué cree? ¿La chica realmente amaba a ese hombre? ¿O solo fue una forma de protestar contra la falta de libertad? La miré a los ojos, tan inteligentes, tan atentos, y le respondí. Sabes, Alice, a veces confundimos el amor con la nostalgia por lo que nunca fue. Después de clase me puse a limpiar. Cada cosa de James que quedaba en la casa era como una astilla bajo la piel, el suéter viejo que le tejí el invierno pasado, las gafas de repuesto en la mesita de noche, la caja con sus utensilios de pesca. Fui guardándolo todo en cajas de cartón grandes, etiquetándolas con mi letra de maestra, para el garaje. Encontré en el cajón del escritorio el título del coche, un viejo Ford. James nunca alcanzó a venderlo. Recordé cómo me enseñó a conducir el verano pasado. Catherine, suelta el embrague con suavidad, sin tirones. Y yo me encogí de hombros. ¿Para qué? Si tú siempre vas a estar conmigo. Ahora tendré que aprender de nuevo. Y no solo a conducir.
A todo, vivir sola, tomar decisiones, hacerme cargo de las cuentas y los papeles. Las tardes se han vuelto el momento más difícil, la casa se queda en silencio, y ese silencio cae encima como una almohada de plumas. Como si en cualquier momento pudieras ahogarte. Hace unos días vino el viudo del banco, el famoso señor Hall. Ajá, esos slips. La señora Hall comentó. Es bueno para el corazón. Es un buen hombre, atento. A su esposa, Claudia, la enterró hace ya 4 años, y aún todos los domingos va al cementerio. Lleva flores. Pero mi corazón está completamente cerrado. No estoy lista. Y tampoco quiero dejar entrar a nadie. Ya he tenido suficiente de ronquidos ajenos y calcetines tirados por la casa. En una vieja caja de zapatos encontré mis queridas libretas, con tapas de cartón forradas en tela. Las saqué y acaricié sus cubiertas descoloridas. ¿Cuántos años tendrán? ¿25? ¿30? Abrí una al azar. En la casa vacía crujían las tablas del suelo. El reloj contaba pasos que no eran míos. Últimamente, cada noche sueño con aquella niña en la otra orilla. La niña del otro lado, soy yo misma, en la literatura. ¿Y si aún sigue ahí? ¿Saludándome con la mano desde la otra ribera del tiempo? ¿Y si todavía no es tarde para tender un puente? El sábado por la mañana, un coche traqueteó frente al portón, era Lily con su familia. Alex fue el primero en correr al patio, se lanzó a abrazar mis piernas. Abu, yo solo preparo mi mochila. Voy a la escuela. Me incliné para besar su cabeza despeinada y de pronto escuché el asombrado comentario de mi hija. Mamá, ¿te cortaste el pelo? ¿Y ese vestido es nuevo? Tiré instintivamente del dobladillo del champer azul asiano, comprado hacía una semana en el centro comercial del distrito. La primera prenda nueva en 3 años. Claro que sí, pero al verlo en el escaparate, el corazón me dio un vuelco. Era igualito al que tuve de joven. Mamá, desde el recibidor que daba al porche, revolvía el café matutino. Bien, ¿qué haces? La vida no se ha acabado. Austin descargaba las bolsas del maletero. Es buen hombre, trabajador. Pero alcancé a oír cómo cuchicheaban él y Lily en voz baja. Austin, ayúdame con las cosas. Puedes sola. No eres ninguna señorita. Me duele la espalda. Siempre te duele algo cuando hay que ayudar en casa. Mi hija notó mi mirada y se volteó. Y a mí me dolió el corazón, como mirarse en un espejo. ¿Cuántas veces tuve conversaciones iguales con James? Solo que entonces me parecía normal. Cosas de mujeres, pensaba yo. Al mediodía, el cielo se cubrió de nubes y olía a lluvia. Los hombres se fueron al garaje, Austin se ofreció a ayudar al vecino con su coche. Nosotras, las chicas, nos sentamos en la terraza, como en los viejos tiempos. Rose sacó su portátil, y junto a ella se sentó Leon, alto, algo desgarbado, con gafas. Pero con una mirada tan atenta, tan bondadosa. Trabajaba en alguna empresa de tecnología, escribía programas y en su tiempo libre traducía poesía inglesa. Enséñale a tu mamá las fotos de nuestro nuevo apartamento, le decía a Rose con tanta ternura, que me dolía el alma. Está tal como te gusta, dijo ella. Y hasta tiene habitación de invitados. Ven a quedarte unos días. Iremos al teatro. ¿A dónde voy a ir, hija? La escuela, la casa. Mamá, Rose cerró de golpe el portátil.
Toda tu vida has estado cumpliendo con alguien. La escuela puede esperar, el huerto no se va a desmoronar. Por favor, por una vez en la vida, vive para ti. Y de pronto Lily rompió a llorar. Mamita, perdóname. Recién ahora lo entiendo. Toda tu vida. Y nosotros lo dábamos por hecho. La ropa limpia, la comida en la mesa. Las tareas revisadas. Pensábamos que así debía ser. Le acariciaba la cabeza, como cuando de niña llegaba con las rodillas raspadas. Y yo pensaba, qué ironía, pasé la vida enseñando a mis hijos a pensar. Y ahora ellos me enseñan a vivir. Me enseñan, ¿sabes? Rose removía distraídamente el té, ya frío hace rato. Me apunté a unos cursos de psicología. Y entendí algo importante, no se puede vivir solo para los demás. Es como en los aviones con la máscara de oxígeno, primero te la pones tú y después ayudas al otro. Se secó las lágrimas, sonó la nariz. Ayer le puse un ultimátum, o compartimos las tareas de la casa por igual, o presento el divorcio. ¿Y sabes qué me respondió? ¿Y cómo se las arreglaba tu madre? Y yo le dije, ¿quieres que a los 60 me quede sola, como ella? No importa. Le dije, no estoy sola. Pero la voz me tembló sin querer. Los tengo a ustedes. La escuela, los alumnos, mamá. Rose me tomó la mano. Eres fuerte. Siempre lo fuiste. Solo que, permítete ser feliz. No por nosotras. No por papá. Por ti. Al atardecer, mis hijas empezaron a prepararse para irse. Lily acomodaba al dormido Alex en el asiento trasero, Rose me dio un beso de despedida. Te mandé una aplicación de videollamadas al móvil. Vamos a hablar más seguido. Y no te hagas la difícil. Lloviznaba, pero no tenía ganas de entrar en casa. En el jardín olía a lilas mojadas y a la primera tormenta del año. En la distancia se oía el retumbar del trueno, y de pronto recordé cuánto amaba las tormentas de niña, su fuerza, su libertad, la promesa de un cambio. Tal vez de verdad ha llegado la hora de aprender a vivir para mí. Solo que, ¿por dónde empezar? Más tarde supe por mi vecina, cuya hija trabajaba en el mismo hospital que Britney. ¿Cómo empezó todo esto? Al parecer, al principio vivían en su apartamento de alquiler, en el 16º piso de un edificio nuevo. Como si fuera un efímero mes de miel. Movía la cabeza la vecina. James, según ella, parecía haberse rejuvenecido unos 20 años. Se hizo un peinado, compró una chaqueta de cuero, incluso cambió sus gafas por unas de moda. Por las noches, paseaban por el malecón de la ciudad, Britney lo llevaba a cafés caros donde los camareros con camisas almidonadas servían café en tazas diminutas. Acostumbrado a su gran taza de aluminio con té, él se sentía perdido, pero se mantenía firme. Se sentaba en la esquina, torpemente arreglándose el cuello de la camisa. Los amigos de Britney, los enfermeros, los practicantes, los jóvenes médicos, lo miraban con una sorpresa apenas disimulada. Alguien un día susurró. ¿Y tu abuelo hoy vino sin su cardigan? La primera grieta apareció cuando llamó Lily. James hablaba con su hija, tratando de explicar lo inexplicable. Walt Britney, de manera ostentosa, golpeaba las puertas, hacía ruido con los platos en la cocina. ¿Por qué no dijiste que estabas ocupado? Teníamos planes. Mi hija llamó. Mi hija, mi hija. ¿Hasta cuándo? Ahora tienes otra vida. La otra vida resultó no ser como la que había soñado en el sanatorio.
La pensión apenas alcanzaba para el alquiler y los productos básicos. Britney hablaba de un abrigo de piel, de viajes, de un teléfono nuevo. Tú eres hombre. Debes proveer. Y él empezaba a recordar cada vez más cómo Catherine sabía preparar una comida festiva de la nada, cómo remendaba sus viejos suéteres, diciendo: lo importante es que te caliente el alma. Britney no sabía remendar. Sabía exigir y ofenderse. James comenzó a cansarse de los clubes nocturnos, de sus amigas con sus selfies interminables, de la necesidad de encajar. Cada vez se sorprendía pensando en la casa del pueblo, en las noches tranquilas con un libro, en el té de hierbas con miel que preparaba Catherine. Una noche, al regresar del turno, Britney se sentó junto a él con una seriedad inusual para ella. James, necesitamos un coche. He visto un río, muy bonito. Vende la casa en el pueblo. No vas a volver allí de todos modos. Él la miró, y de repente vio con una claridad penetrante, el cabello teñido, las uñas perfectamente hechas, los labios curvados de forma caprichosa. Joven. Bella. Ajena. ¿Y la casa? La casa que su padre aún construyó. Donde crecieron sus hijas. Donde cada tronco recuerda el toque de sus manos. La casa no se vende, se sorprendió de la firmeza en su voz. Es una herencia para mis hijas. Hijas. Britney se levantó, sus ojos brillaron. Siempre hijas, hijas. ¿Y yo? ¿Qué soy yo? ¿Un entretenimiento para tu vejez? Elige, James, o yo, o tu ruina en el pueblo. Él miró por la ventana la ciudad al atardecer, las luces de los anuncios brillaban, los coches rugían y en algún lugar sonaba música alta. Pero en su mente, la imagen que apareció fue la de una noche en el pueblo. En su delantal favorito con asianos, colgando la ropa sencilla en el jardín, el aire olía a manzanas y menta, y las tablas del viejo suelo crujían. Lo siento, Britney, me equivoqué, se levantó, sintiendo una ligereza desconocida. Es hora de irme a casa, con mi vieja. La voz de Britney se quebró en un chillido. ¿Crees que ella te aceptará? Mientras él ya comenzaba a meter sus pocas pertenencias en la vieja bolsa, pensaba que lo principal era el autobús al centro del distrito, y por primera vez en esos meses, no tenía que fingir ser otra persona. Hoy me desperté antes que los primeros gallos. Aún estaba oscuro fuera, y el sueño se fue de un golpe. Me senté junto a la ventana, escuchando el silencio, y de repente entendí, por primera vez en 30 años no tengo que apresurarme. No hay nadie para hacer el café, planchar la camisa, preparar el desayuno en el tupper. Así comenzó mi primer diario. Un simple cuaderno de cuadros, de esos que compro cada año para mis apuntes. Pero ahora no tiene planes de lecciones, sino mi nueva vida. Día tras día. Wendy, al verme con el cuaderno en la biblioteca, solo movió la cabeza. Tú, Catherine, como una jovencita. ¿Escribes diarios? Y luego, de repente, sugirió. ¿Sabes qué? Vamos a abrir un club literario para los niños, porque todos están metidos en sus teléfonos, no tienen ni un solo libro de verdad en las manos. Los jueves, después de clase, nos reuníamos en la biblioteca 6 chicas y 2 chicos, leíamos poemas, discutíamos sobre libros. Una de las chicas de 6º grado trajo sus primeros poemas, torpes, inexpertos, pero en ellos latía una sinceridad tan pura que me apretó el corazón. Recordé cómo era yo a su edad. Esa noche saqué mis viejos cuadernos, los releí y de repente entendí, mis poemas, aunque malos, son míos.
tienen algo real, algo propio. Tal vez por eso los guardé tanto tiempo, tenía esa sinceridad, esa vulnerabilidad. Esa noche en el club, Bruce me invitó a bailar, señora Hall, como en los viejos tiempos. Al principio me resistí, ¿qué dice, que bailes a mi edad? Pero luego pensé, ¿y por qué no? Para la ocasión, el vestido azul y las zapatillas de tacón bajo. En el club tocaba una banda local, 2 acordeones, guitarra y percusión. Cuando sonó el vals, mis pies me llevaron al círculo. Bruce resultó ser un excelente bailarín, me guiaba con firmeza, pero suavemente. Y de repente sentí como volvía esa sensación olvidada de vuelo, ligereza, libertad. Hoy brilla, señora Hall, me dijo, acompañándome. Y cuando llegamos a la puerta, nos detuvimos. En el porche estaba James, demacrado, envejecido, con la misma chaqueta de cuero que había comprado para su nueva vida. Catherine, vete, su voz tembló, pero solo por un momento. Necesito tiempo, mucho tiempo. Se levantó, tambaleándose. Sabes, le dije al día siguiente a Wendy, no es a él a quien le tengo miedo, es a la yo de antes. La obediente, la cómoda, la invisible. A esa que durante 30 años cocinaba sopas y limpiaba la casa, mientras sus propios poemas los guardaba bajo el colchón. Entonces no los escondas más, Wendy me pasó el número reciente de una revista literaria. Mira, hay un concurso para poetas principiantes, no hay limitaciones de edad. Envié una selección de mis poemas, ni siquiera esperando respuesta, simplemente porque por primera vez en muchos años creí que mi voz también merecía ser escuchada. La carta de la editorial llegó al mes. Sostenía el sobre con las manos temblorosas, sin atreverme a abrirlo. Luego me senté directamente en el porche y lloré de felicidad, de alivio, de entender que la vida no se acaba, que tal vez apenas empieza. Nos complace informarle que sus poemas serán publicados en el próximo número de nuestra revista. Contienen lo que buscamos, autenticidad, sentimiento y maestría en el uso de la palabra. El reloj antiguo en la sala dio las 9. Me levanté, me enderecé y por primera vez en muchos años me miré al espejo, no como la esposa de James, ni como la madre de Lily, sino como Catherine, la poeta. La primavera de ese año fue larga, mayo ya había llegado, pero por las mañanas aún crujía el hielo en los charcos. Una mañana encontré a la vecina. Me contó, tu James ha alquilado una habitación al final de la calle, dice que ha vuelto por completo. Yo solo encogí los hombros. Mira cómo da vueltas la vida. Vivimos juntos durante 30 años, codo a codo, y ahora él me es un extraño, un inquilino del tercer patio. En la escuela se celebraban las últimas clases antes de las vacaciones. Los niños, como abejas primaverales, no paraban de hablar del verano, de las vacaciones. Y yo miraba por la ventana y lo vi. Estaba junto a la verja de la escuela con un ramo de flores silvestres, margaritas, acianos, unas campanillas azules. Como en los viejos tiempos, cuando me cortejaba. Después de las clases tuve que salir, no iba a saltar la valla. Como una chica, me acercó y me tendió las flores. Las manos temblaban. Lo he notado, dijo él. Catherine, lo he entendido todo. Se acabó con Britney. Fue un error. Miraba a esos ancianos, exactamente iguales a los que recogía para mi herbario desde el 5º grado, y pensaba, qué fácil es para ellos, para los hombres, se equivocó, lo entendió, volvió. Pero ¿quién curará mi alma, cortada y brillante? ¿Qué has entendido, James? Le pregunté cansada.
Que una esposa joven quiere un marido joven, o que la pensión no alcanza para los entretenimientos de la ciudad. Él dio un brinco, como si le hubieran abofeteado. Y yo me di la vuelta y me fui a casa, a mis cuadernos, a lo que estaba sin terminar. Solo su ramo quedó tirado en el polvo. Que se marchite, como nuestra vida se marchitó. Pero James no se dio por vencido. Empezó a restaurar la colmena, ya estaba muy vieja, no había ni una abeja viva cerca de las colmenas en los últimos años. Luego comenzó a ayudar a los vecinos, a unos les reparaba el techo, a otros les arreglaba la cerca, se presentó el primer sábado en la escuela para limpiar el patio de las hojas caídas del año pasado. Y yo vivía mi vida, daba clases, recopilaba material para la segunda selección de poemas. La primera publicación en la revista fue como si se rompiera una represa, los poemas empezaron a fluir por sí mismos. Por las noches se los leía a mis alumnos, y ellos los escuchaban con la respiración contenida, el niño travieso abría la boca de sorpresa. Llamaban mucho mis hijas. Lily siempre trataba de convencerme, mamá. ¿Tal vez lo perdonas? Él está intentando, está cambiando. Y Rose insistía, no lo hagas, mamá, acabas de encontrar tu voz, acabas de desplegar tus alas. A principios de junio, Bruce me invitó a un concierto. Venía un pianista famoso de la capital. Acepté, sorprendiéndome a mí misma. Me puse mi vestido favorito con asianos, los zapatos de tacón, esos mismos que compré para bailar. James vio cómo nos subíamos al coche de Bruce. Estaba junto a la verja de la casa, sujetándose de la cerca con los dedos. Y de repente entendí, por primera vez en todos estos meses, no me duele mirarlo. No siento ni lástima ni ira hacia él. Un vacío, como en un viejo tronco después de que la colonia de abejas se haya ido. Después del concierto, Bruce me llevó por la ciudad nocturna. Las farolas estaban encendidas, en el parque sonaba música. Detengámonos un momento, sugirió él. Esta noche está tan buena. Sacudí la cabeza. Perdona, Bruce, todavía tengo que hacer el plan de trabajo para mañana. Él lo entendió, no insistió, me llevó hasta la casa y me ayudó a salir del coche. Y junto a la puerta vi una silueta conocida. Catherine, la voz de James sonó apagada, extraña. Yo sin ti no puedo. Si podrás, James, le dije calmadamente. Ya pudiste una vez, y yo también. Resulta que ambos somos más fuertes de lo que pensábamos. Él se agarró el pecho, un gesto viejo, dolorosamente familiar. Antes habría corrido a ayudarle, a apoyarlo. Pero ahora sabía con certeza, cada uno de nosotros tiene que aprender a mantenerse en pie, aunque esa lección venga con dolor. Un golpe en la puerta se oyó alrededor de la medianoche, sordo, insistente. No dormía, estaba sentada en la mesa corrigiendo las composiciones de los estudiantes de 9º grado. Afuera llovía, la primera lluvia realmente cálida de esta primavera. Catherine, abre. La voz de James sonó quebrada, ajena. Te lo ruego por Cristo, abre. Me quedé en silencio, marcando mecánicamente con un bolígrafo rojo los márgenes de los cuadernos. Escuchaba cómo se sentaba en el umbral, cómo crujían las viejas tablas bajo su peso. La lluvia aumentaba, golpeando el techo de metal, mientras él seguía allí, en la oscuridad. Me quedé dormida sobre los cuadernos, al sonido de la lluvia y el tic-tac regular del reloj. Y a las 3 de la mañana me desperté, como si me hubieran empujado. Por la ventana ya amanecía, prometiendo un día despejado. En el manzano en flor, los gorriones piaban. Salí al umbral,
El aire resonaba con la frescura de la mañana. Y allí, en ese silencio vibrante, lo vi. Estaba sentado, recostado, pálido como la muerte. Su brazo derecho estaba fuertemente aferrado a su pecho. James. Mi propio grito sonó como ajeno. Él entreabrió los ojos. Perdona, solo quería verte. El tiempo pareció comprimirse en un resorte tenso. Recuerdo cómo corrí a casa de los vecinos, cómo golpeé la ventana. Ella era la única que tenía teléfono fijo en el pueblo. Llamé a la ambulancia. Cuando llegó la doctora, su pulso era casi inexistente. No lo llevaremos al hospital, murmuraba ella, sacudiendo la cabeza. Y yo sostenía su mano fría y pensaba, así es como pasa. 30 años juntos, luego, separados. Y aún duele cuando él está mal. Como si esos meses separados nunca hubieran existido, como si no me hubiera enseñado a vivir sin él. En el hospital olía a lejía y a algo oficial. Estaba sentada en un banco hundido en el pasillo, mirando la pintura desconchada en las paredes y, por alguna razón, recordaba cómo enterrábamos a mi madre hacía 5 años. En ese entonces, me sentía como si fuera de cristal, no podía ni llorar ni hablar. Pero James hizo todo, tramitó los papeles, fue a la ciudad por el ataúd, organizó el velorio. Por la tarde, simplemente se sentó a mi lado, en silencio, acariciándome la cabeza, como si fuera una niña pequeña. Un médico mayor se sentó junto a mí. Ahora esperamos las primeras 24 horas, las más importantes, dijo él. Asentí, y en mi cabeza sonaba un pensamiento tonto, debería llamar a la escuela, avisar que no habrá clases. Y al mismo tiempo, estaba pasando los flecos de un viejo pañuelo. No sé hacerlo, confesé. No me enseñaron en ese tiempo. No lo haga con palabras, lo haga con el corazón, dijo el médico, sonriendo cansadamente. Allí está la oración más correcta. Por la tarde me permitieron entrar en la habitación. James estaba acostado, rodeado de cables, bajo el constante pitido de las máquinas, demacrado, con los ojos profundamente hundidos. En la cama, casi en silencio, pero había tanto calor en él. «Has venido», dijo él. «Has venido». Le arreglé la almohada. ¿Dónde iba a ir? Le respondí. «Sabes», intentó sonreír. Allí, en el umbral, vi toda nuestra vida ante mis ojos y entendí, tú eres mi hogar. No las paredes, ni el techo. Tú. Sin ti, soy como una bola de paja. Silenciosamente, puse mi dedo sobre sus labios. No debes preocuparte, le dije. Él obedientemente se calló, solo me miraba de la misma manera que lo hacía en los viejos tiempos, cuando nos despedíamos junto a la puerta. Y yo pensaba, tal vez, de verdad, cada uno tiene su propia oración, su propia verdad, su propio camino hacia el perdón. Me quedaré esta noche, le dije a la enfermera. Ella intentó objetar. No se puede, no está permitido. Pero la miré de tal manera que ella simplemente levantó la mano. Está bien, quédese, pero en silencio. Fuera, era un día de verano, y en algún lugar del jardín del hospital, un ruiseñor cantaba con fuerza. ¿Cómo apareció allí en la ciudad? Y yo me sentaba junto a la cama, sintiendo cómo poco a poco se aliviaba lo que había estado apretado. A veces, es necesario perder un hogar para darse cuenta de dónde está realmente. James estuvo en el hospital durante 3 semanas. Todos los días le llevaba comida casera, a veces caldo de pollo en un termo, a veces albóndigas al vapor, como había dicho el médico. Las enfermeras ya se habían acostumbrado,
Me dejaban pasar sin preguntas, solo movían la cabeza. Tuvo suerte, no todas las esposas siguen así después de algo así, decían. Y yo misma no sabía si era su esposa ahora, pero mis manos recordaban cuánta sal poner en el caldo, cómo batir la almohada para que el cuello no se adormeciera, cómo corregir las mantas. 30 años llevaban llevando su vida juntos. Cuando llegó el momento de darle el alta, llamé a Bruce. Su coche era más cómodo que la ambulancia. Llegó, ayudó a James a bajar. Durante todo el trayecto hablaba de cosas triviales, del tiempo, de cómo se agrupan las abejas, de las perspectivas de la cosecha. Se despidió en la puerta y se fue, sin intentar entrar. Y pensé, en este mundo aún hay hombres de verdad que entienden sin palabras. James, algo encorvado, inseguro, dormía en la pequeña habitación, la que antes era la de los niños. Por las mañanas, mientras me preparaba para ir a la escuela, tomaba té en la cocina, intentaba hablar de algo importante, pero se quedaba en silencio. Y yo aún no podía decidir si hacerle un té más fuerte o señalar la puerta. Ese día revisaba los cuadernos de mis grupos. Estaban escribiendo sus primeros poemas. Y en ese momento, el cartero me trajo una carta de la Sociedad de Poetas. Mis manos temblaban mientras la abría. Era un libro independiente. James entró en la habitación, me vio con la carta y se detuvo en la puerta. Y de repente entendí que quería compartir esa alegría con él, no con las niñas, sino con él. James, me publican y me ofrecen sacar el libro. Se sentó a mi lado, tomó la carta y la leyó durante mucho tiempo con las manos temblorosas, moviendo los labios como cuando éramos niños. Luego levantó los ojos, y en ellos había lágrimas. ¿Vas a leer tus poemas? ¿Los vas a leer? Y leí todos esos poemas que había guardado durante tantos años. Sobre el primer amor, los niños, nuestro pueblo, la tristeza por lo no realizado, la vida que pasó de largo. Y él escuchaba, y en sus ojos había tanta sorpresa, como si me estuviera viendo por primera vez. Catherine, dijo luego en voz baja. Y yo ni sabía lo que eres. Yo tampoco lo sabía, James, no lo supe durante 30 años, esa noche. Hablamos hasta el amanecer. Dije todo lo que tenía dentro. No voy a volver a la vida anterior, James, a esa vida en la que yo era solo tu sombra, solo tu criada. Él escuchaba, asentía, y luego sacó un papel arrugado de su bolsillo. Aquí, en el hospital, escribí las reglas para una nueva vida, míralo, tal vez quieras agregar algo. En la hoja, con letra torpe, estaba escrito: respetar el espacio del otro. Cada uno tiene su rincón y su tiempo. Apoyar los sueños y las cosas de Catherine, los poemas, eso es importante. Hablar con sinceridad, incluso si duele. Decidir todo juntos, dinero, jardín, reparaciones. Miré esa hoja, y mi corazón se apretó, era un verdadero arrepentimiento, no palabras bonitas, sino comprensión. A finales de junio llegaron las hijas, Lily con Austin y Alex, Rose con su nuevo novio Leon, un programador o algo así. Nos reunimos en el jardín bajo el viejo manzano. Austin, que había vuelto de un curso reciente sobre psicología familiar al que lo había enviado Lily, estaba inusualmente atento y cariñoso. Encendió la parrilla, asó las brochetas, y luego, escondiendo una sonrisa tímida, confesó: mamá, ahora los miro a ti y a papá de otra manera. Como se encontraron de nuevo, eso es un verdadero milagro. Lily y yo también estamos aprendiendo a escucharnos, a respetar los límites. Es difícil, pero vale la pena.
Leon contaba historias sobre la informática y Alex escuchaba con la boca abierta. James se levantó con una copa en la mano, tambaleó un poco, pero se recompuso. No había perdido lo más importante en la vida, pensó, la felicidad está en la juventud, en la novedad, y aquí está, en los ojos de los seres queridos, en cómo se ríen las hijas, cómo crece el nieto, en cómo tu esposa lee poemas y tú escuchas y entiendes. Eso es lo verdadero. Gracias a todos por esta segunda oportunidad. El año pasó volando, como un solo día. Estoy sentado en el porche, esperando a James, vamos a la ciudad para la presentación de mi primer libro. Él cubrió todas las paredes de la escuela con anuncios, Nuestra Señora Hall ha escrito un libro. ¿En qué piensas? Se sienta a mi lado, me abraza por los hombros. Recordé a mi abuela. Ella siempre decía, en la vida lo importante no es lo que perdemos, sino lo que encontramos después de la pérdida. Yo te perdí y me encontré a mí misma. Y luego te encontré a ti, pero diferente. Desde la casa llega el suave tic-tac de los viejos relojes, los mismos de la boda. Todo sigue, todo mide, el tiempo. Pero ahora es nuestro tiempo común, no es el suyo, ni el mío, sino nuestro. Y en él hay espacio para todo, para su colmena, para mis poemas, para nuestro amor, que se ha vuelto más tranquilo, más sabio. Pero por eso, más fuerte. Es hora de prepararse. Me levanto, me arreglo el vestido. Esta noche, el tren de cercanías. Espera un momento. James saca un sobre arrugado de su bolsillo. También llegó una carta de una revista. Te invitan a una conferencia de poetas. Miro el sobre, su rostro feliz, el manzano en flor. Dios mío, ¿es todo esto realmente mío? ¿Es posible empezar de nuevo a los 60? Y los relojes tic-taquean, midiendo un nuevo tiempo. Un tiempo en el que aprendimos a ser felices, cada uno a su manera y ambos juntos. Queridos amigos, ¿qué piensan sobre el acto de James? Sobre cómo Catherine enfrentó la traición. Tal vez en su familia hayan ocurrido historias parecidas. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Su experiencia puede ayudar a aquellos que están pasando por pruebas similares.